Muy buenas a todos. Estamos un día más en Debates Abiertos TV y con este programa pretendemos seguir en la línea de anteriores programas, dando voz a quienes están actuando en la sociedad civil. Y hoy tenemos con nosotros a Juan Recio, un chico joven, ya que tiene tan solo 25 añitos. Es licenciado en Ciencias Políticas de la Administración por la Facultad de Derecho. Trabaja en la empresa Hilton en el Reino Unido y empieza ahora en septiembre un máster en Derecho Internacional del Comercio. También se ha presentado a unas elecciones para la alcaldía de Dos Hermanas con el partido Avanzamos, que creo que él mismo lo proyectó, es decir, él mismo lo fundó. Él me corregirá si no es así. Es Es así, ¿eh? empresario, Estás en lo correcto. estoy en lo correcto, ¿no? Es empresario también, ya que dirige su propia empresa de ropa en Portugal llamada Horus. O sea que este chico no ha parado de hacer cosas, tiene 25 años y no ha parado. Es un amante de la libertad y de la unión del pueblo español, eso me ha dicho. Ama a su nación y es de los que rema para que en España se dé algún día el cambio del que todos nos podamos beneficiar. Y para ello ha creado Movimiento Civil. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido a Debates Abiertos. Pues muy bien, Carlos. Muchas gracias por invitarme a este programa. Darte la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, porque la sociedad española sabemos que los problemas cada vez son mayores y gente como tú, que bueno, vive en el extranjero y que está también muy preocupado por esta situación, aportáis mucho a una sociedad que yo la defino como huérfana de valores, huérfana de liderazgo, huérfana de una sociedad civil que mire hacia adelante y que intente pues regenerar un país lleno de corrupción, lleno de personas que entran en las instituciones para aprovecharse del dinero público, y Uh-huh. por eso yo desde bien joven me he preocupado por atender las necesidades de aquellas personas más vulnerables que no tienen acceso a pelear contra ayuntamientos, instituciones, etcétera. Y por eso participé en política y ahora he creado este movimiento tras darme cuenta que en España el problema es el sistema y no un partido político u otro. Vale, y cuéntanos cómo es que te has dado cuenta, porque eso, cuando tú me lo contaste a mí, para mí es la guinda a esta entrevista y me gustaría que la audiencia lo pudiera saber. Uh-huh. Bueno, yo para llegar a crear, ¿no?, ese grupo, esa plataforma de comunicación independiente que se llama Movimiento Civil, Uh-huh. he tenido que pensar mucho cómo hacerlo, porque sabes que en España vivimos una sociedad muy ideologizada, tanto por parte de la izquierda como por parte de la derecha. Y yo, pues, debido a mi experiencia política, pude comprobar que los sesgos ideológicos no eran una forma correcta para llegar a las personas, y menos cuando llevamos muchos años de corrupción, muchos años plagados con tramas que han afectado mucho a la población española, afectan a la forma que tiene la población de relacionarse, la forma de comunicación, la forma de tratar los problemas, y vemos a un país muy frustrado con sus políticos y con su sistema. Entonces, Movimiento Civil nace de eso, de la idea de crear una sociedad civil de personas que lleguen a actuar en contra de este sistema, pero siempre con la tarea de darles voz, de que se expresen libremente, llegar a puntos de acuerdo y crear un espíritu de unión por primera vez en un país que, como ya he comentado, ha estado dividido entre derecha e izquierda durante muchos años. Uh-huh. Y que como ya sabemos, la corrupción, ¿no?, es factor de gobierno en España y como muy bien has expresado, es como un sistema piramidal, ¿no?, que va revirtiendo esa esencia esa pasión de corrupción, ¿no?, que va revirtiendo en la sociedad Uh -huh. y anegándola de todo esto que estamos hablando. ¿Qué Exactamente. pretende Movimiento Civil, Juan? Movimiento Civil pretende difundir las ideas de la libertad, hacer entender a la gente que ellos son los que tienen el poder,
No me gusta utilizar la expresión de Pablo Iglesias, que dijo hace unos años que él quería empoderar a las personas. Ujú, Quizá quería empoderar a las personas para empoderarse él. claro, Entonces, realmente lo que queremos aquí es empoderar a las personas, pero de verdad, darles voz, que se expresen libremente, que comprendan que este sistema lo pueden cambiar ellos porque son ellos los que los mantienen con sus impuestos y a partir de ahí, con otras plataformas como por ejemplo la vuestra, debates abiertos, poder crear cualquier tipo de sinergia común y así entre todos poder conseguir esto, porque si dependemos de figuras representativas o liderazgo de unas determinadas personas, creo que el cambio nunca se va a producir. Hace falta liderazgo, pero hace falta unión y hace falta mucho grupo también. muy bien. Hace falta liderazgo que se sepa y que pertenezca a la sociedad civil. Y no un liderazgo que acabe siendo trasvasado al Estado y convertido ya sea en partido político o ya sea en cualquier otro tipo de asociación, por ejemplo, como vimos con Podemos, ¿no? Cambiando un poco el tema y yendo a un anuncio que hiciste, creo que fue la semana pasada, que anunciaste que ibas a acampar frente al Congreso de los Diputados, ¿vale? Este verano. ¿Cuál es el objetivo? Es decir, porque yo eso cuando lo había dicho, con perdón de la expresión, qué huevo le echa este chico Juan que se va a meter allí? Y me surgió la pregunta, es decir, ¿cuál es el objetivo de esta acción y qué crees que puedes conseguir con esta protesta? Bueno, yo esta acción la discutí con Chisco, un amigo de Mallorca que está muy indignado con la situación. Él es consultor y experto hotelero en Mallorca y me comentó la idea por encima, él tenía ganas de hacerlo, yo también. Y una noche pues estuve pensando hasta las 2 de la mañana antes de ir a dormir y dije, pues mañana voy a hacer un vídeo, voy a lanzar una publicación en las redes para que la gente pueda de alguna forma entender lo que está pasando, ¿no? Vivimos una época muy difícil, todo esto nos va a afectar por igual, no creo que haya mayores ganadores o perdedores, incluso gente que tiene dinero en España, ¿no? Y que está bien posicionada económicamente, creo que va a sufrir mucho Ujú. con esta crisis, lo vemos con el cierre de muchas empresas. Y entonces fue un gesto que realicé en las redes, pero después de realizar este gesto me contactaron diferentes personas de la sociedad civil. Una de ellas es Agustín Fariña, soldado, que es, bueno, ha estado durante todo el mes de junio manifestándose, protestando en las puertas del Congreso en junio y se ha dado cuenta de que no hay nada que hacer. Él ha presentado notificaciones a la subdelegación del gobierno, todas han sido rechazadas, la gente ha acudido allí a darle comida, a atenderle, a cuidarle y la respuesta por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del Estado español es que somos unos locos. Es que eh, parece como si fuéramos, no sé, Sí, que tuviéramos. como que nada está pasando que justifique esa acción, ¿no? Exacto, como si estuviéramos fuera de la sociedad, ¿no? Como si no perteneciéramos o no fuéramos españoles, o no formáramos parte de la población española, fuéramos unos rebeldes sin causa, y entonces, pues, para hacer alguna locura que pueda afectar a mi integridad, tal y Ujú. como Agustín Fariña ya me recalcó la semana pasada, me dijo que me esperara, y con la plataforma Stop Políticos vamos a organizar una manifestación. También pienso que se va a sumar Aitor, el abogado contra la demagogia, que tiene un canal de YouTube. Ujú. Él creo que se va a manifestar el día 26 de julio, si no me equivoco, y entre todos vamos a intentar unir fuerzas porque un gesto de una persona no cambia nada, simplemente un gesto para, en fin, movilizar a la gente, para darle a entender que una persona sola no cambia esto, sino que la indignación de uno debe ser un poco lo que llame a todos a salir a las calles. Sí, porque nunca se sabe que si una acción de uno puede ser esa llamita que empiece a encender las llamitas de los demás, ¿no? Ujú. Yo la Nosotros, verdad, cuenta, cuenta. disculpa que te interrumpe, Carlos. La verdad que he recibido muchos mensajes a Movimiento Civil de personas que quieren salir a la calle, pero creo que esto hay que hacerlo de forma organizada, la Ujú. gente debe de participar y una sola persona, como ya te he dicho antes,
con el tema de los liderazgos no cambia nada. Esto es algo que debemos de trabajar, debemos de difundir, expandir y a partir de ahí ya se podrá crear algo más serio y que haga a la gente creerse que el cambio de sistema es posible. Muy bien, muy bien. Lo que iba a decir, es decir, en debates abiertos hemos hecho una especie de coloquio, ¿no? Es decir, una charla como las que solemos hacer sobre la posibilidad de organizarse al margen de los partidos políticos, que parece que en la sociedad española, pues la única manera que existe de ser movilizada es con las banderitas de los partidos, ¿no? O de sindicatos o de Disculpa. asociaciones a su vez financiadas, es decir, asociaciones que al final son estatales también. Y la pregunta es decir, ¿tú crees que existe sociedad civil en España? Y si existe, y si es sí, ¿qué le pasa? Ujú. Sociedad civil sí que existe. Lo que ocurre es que la sociedad civil destaca más las diferencias entre ellos que, que cosas que le pueden de alguna forma unir, ¿no? A ver cómo te lo puedo explicar. Pues creo que en España hay gremios que son muy reivindicativos, como puedan ser los agricultores. Ahora los autónomos se han puesto más de moda porque han creado una asociación recientemente en Valencia, Autónomos en Acción, y creo que sí, que hay sociedad civil. Lo que pasa es que no se han creado los mimbres para destacar más lo que nos une que lo que nos diferencia. Eso es un poco lo que intentaba explicar. ¿Y por qué esto ocurre? Pues yo creo que es una cuestión histórica española. Creo que llevamos muchos siglos con una batalla política histórica importante por ver quién toma las riendas de un país que fue un imperio grandísimo en el mundo, que se extendió por mar e incluso por tierra, y ahora, debido a cómo ese imperio agonizó en su momento, vemos que desde diferentes puntos, de diferentes esferas, se ha intentado dividir al pueblo español eh, para que el pueblo español pues, se quede indefenso. Yo creo que eso es lo que le ocurre al pueblo español, que es un pueblo indefenso, un pueblo que está muy indignado, que está frustrado, pero que no sabe cuál es su camino. El Y creo famoso que ese, divide y vencerás, ¿no? claro, el divide y vencerá británico, que también le ha ido a ellos y que tan mal nos ha ido a nosotros. De hecho, hay dos regiones que aunque yo pueda recibir críticas por parte de personas que son de estas dos regiones, yo no tengo nada contra las personas, sino con las regiones en sí. Yo creo que el País Vasco y Cataluña son dos regiones que han hecho mucho daño, ¿no? a España, no solo como regiones, sino la propia Iglesia Católica. Los obispos, los sacerdotes han influido mucho en el independentismo, en odiar a España, en todo lo que sea hispano y español. Y creo que España tendría un proyecto de país muy interesante si valorara lo que hizo en el pasado y lo adaptara al presente y al futuro. Y creo que vivimos mucho en el pasado y de ahí comentarios que recibo de gente que prácticamente por cosas que digo casi que me llegan a odiar y eso que ni siquiera me conocen, ¿no? Ni saben mi trayectoria ni quién soy. Entonces, esa es la sociedad civil y con esos miembros tenemos que combatir. Con esos remos tenemos que remar. Así es. Exacto. Así es. Entonces, por lo que entiendo, el movimiento civil no se restringe a acción en redes únicamente, sino que es un movimiento de vocación de calle. Ujú. Ujú. Sí, bueno, yo cuando comencé mi lucha, yo más que libertario, como algunos me definen en redes, yo soy un denunciante de corrupción que comencé en Dos Hermanas, con un palo selfie, con un informe de una organización de Andalucía, y me planté pues en los plenos del ayuntamiento, en la fiscalía, en los juzgados, y denuncié todo aquello que veía. Esa fue la acción que yo tomé en su momento. Sí, sí. Organicé concentraciones, organicé manifestaciones y luché junto con, bueno, con parte de mis vecinos, no todos, desafortunadamente, contra un sistema que implantó el alcalde Francisco Toscano en nuestra localidad durante 37 años y que nos ha impedido como pueblo, pues, ser un pueblo con perspectivas, tanto laborales como
perspectivas de, bueno, de muchos tipos. Es decir, la gente joven se tiene que marchar, la gente mayor está desesperada, es un pueblo con mucho paro, con muchos problemas sociales, no solo de corrupción, sino también de delincuencia, de droga. Existen muchos problemas en este pueblo y debido a eso yo quise actuar. Quise actuar, me puse a trabajar, me puse a construir una alternativa y en 2 meses de campaña pues tuvimos un exitazo en las elecciones. Conseguimos casi 1000 votos y según nos cuentan desde otras plataformas como Elecciones Transparentes podían haber sido más de doble, pero debido a recuento de votos que se hace de aquella manera, supuestamente de aquella manera, porque en España siempre hablamos de supuestos, pues entonces tuvimos que renunciar y tuvimos que al final decidir que no Sí, podíamos continuar luchando contra un sistema que para nosotros es un fraude. y es ahí a donde yo quería llegar. Es decir, entonces esta experiencia tuya, este periplo de lucha dentro del régimen, porque lo podemos definir de esa manera, te ha llevado a entender que dentro del régimen hay posibilidad, sí o no. Yo te voy a ser sincero, yo creo que si yo hubiera continuado, al final hubiera conseguido entrar en el ayuntamiento, hubiera conseguido cambiar cosas, pero eso, hubiera conseguido cambiar algunas cosas, no hubiera cambiado la raíz del sistema. Entonces, si respondiendo a tu pregunta, te diría que hay que hacerlo desde fuera, no se puede hacer desde dentro. Te lo impiden porque este sistema está maniatado, no solo desde un punto de vista local, sino también porque existen, como tú ya sabes, 17 comunidades, existen diputaciones, existe el propio Estado, existen los medios de comunicación, existe el Existe lobby. un sistema No electoral proporcional en exacto. el cual no hay la representación formal del votante. Y esto que está explicando es que ejemplifica perfectamente la falta de representación, ¿no? Es decir, porque Sí. con representación y habiendo todo esto, es decir, por ejemplo, en el caso este particular de Dos Hermanas, del que hablabas, pues casos de corrupción, ¿no? Que, que señalan al equipo de gobierno, pero la cosa siguen ahí, y bueno, y aun habiendo una reacción, podría decirse, de gente harta ya de todo esto, que busca un cambio, aunque sea desde dentro, pues al final se ven superados por la realidad del régimen, en su formato de municipal, ¿no? En su. Ujú. mu- Sigue Sí, tú. sí, exactamente a nivel local. Claro, uno va con la intención de cambiar la realidad de tu pueblo y al final a mí me cambió mi pueblo, o sea, me cambió a mí porque me dio a entender de que era imposible batallar contra una organización como el PSOE, que en Dos Hermanas lleva desde el año 2000 recibiendo 25.000 votos en cada elección. Es decir, el PSOE no genera ningún tipo de ilusión en la población. Simplemente ha comprado las voluntades de miles de personas, de 25.000 personas, Muy y a bueno. partir de ahí han construido su proyecto de vida. Y creo que ese es el mismo modelo que el PSOE quiere implementar en España. Por eso, cuando me has preguntado y no has acabado de responder a esa pregunta tuya tan buena, que te la agradezco que me la hayas hecho, que por qué se creó Movimiento Civil se crea también para informar a la población nacional, a España, a los españoles, de que el ejemplo de Andalucía o de Dos Hermanas se puede repetir muy pronto en España y de hecho creo que ya está ocurriendo. Y no es que los andaluces o los nazarenos, la gente de Dos Hermanas, seamos más expertos que, que otros españoles, que otras partes de España, sino simplemente que lo hemos vivido en nuestras carnes. 40 años de PSOE, de dictadura, de sectarismo, de servilismo, y sabemos perfectamente la corrupción, sus tramas, sus entramados y toda la prevaricación que existe en la justicia, que para mí es un elemento que se habla muy poco, pero yo me he enfrentado también a la justicia y creo que la justicia está más manchada que nunca. Ujú. Sí, pero claro, es que ese es el clientelismo, ¿no? Es decir, lo que estabas expresando que se da, tú hablas de Andalucía, es decir, eso se da a nivel nacional, y esto nos lleva a la pregunta a la pregunta siguiente, es decir, ¿cómo ves
cómo es la actual situación de la nación española, es decir, cuál es el devenir de España con estos miembros que estamos hablando, según tu criterio. Según mi criterio, pues te respondo, Carlos. Haciendo una perspectiva histórica, pues creo que nos va a pasar como nos ha pasado en los últimos 200 años. Es decir, desde que iniciamos la Constitución de Cádiz hemos visto diferentes regímenes en España. Todos ellos se han ido agotando y antes de que se agotaran, el pueblo español ya sabía que ese sistema iba a derivar en otro. Te pongo el ejemplo de la dictadura de Franco. En los años 60 el país se estaba abriendo al mundo, o el mundo se abría a España también, porque llegaban muchos turistas y los españoles comenzaban a sentir la plena libertad, ¿no? Si es que se puede llamar de esa manera, después de 20 años de represión. Pero tuvimos que esperar a que Franco muriera en el año 75 para poder ver algo de luz, algo distinto, que tampoco ha sido tan distinto después de lo que hemos visto con los pactos de la Constitución y cómo se ha llevado a cabo. Pero creo que este Claro. sistema de la transición le ocurre como a Franco en los años 60. Está muerto, van a intentar alargarlo lo máximo que puedan y creo que este sistema, si no lo cambiamos, pues estará 15 o 20 años más y el sistema No sé tenderá, yo pues como... perdón, porque se están escuchando ya en voces, es decir, fue un ministro, no recuerdo ahora cuál, hablando abiertamente de que la crisis en España actualmente es una crisis constituyente. Es decir, eso, el paso siguiente es querer abrir el melón de un proceso constituyente como a ellos les gustaría, es decir, volver a crear o volver a establecer una constitución falsa, porque no habrá sido escogida ni por el pueblo, ni establecerá separación de poderes, ni establecerá la representación del votante, ni permitirá que un miembro del Parlamento escogido en su distrito pueda ser depuesto porque no cumple o porque no cumple con su mandato. Es decir, entonces, yo creo, ya dando un poco mi opinión, que ese es el camino que se está llevando en España ahora mismo. No sé cómo lo ves. Pues sí, es decir, este ministro dio su opinión, su versión, creo que con poco conocimiento, porque no considero que sea un ministro muy estudiado por las palabras que Mm. pudo pronunciar en esa sesión parlamentaria, pero sí te diría que este sistema o estos pactos de la Constitución, esta transición, como quieras llamarlo, al sistema de la Constitución que se creó en el 78, creo que tiene los miembros suficientes para aguantar más años. De hecho, vamos, creo que va a aguantar más que Vox va a gobernar España con el PP. Creo que habrá elecciones, que seguiremos con lo mismo, derecha e izquierda, y si hay reformas económicas, vendrán de Europa, vendrán recortes para la población primero, después los recortes se extenderán quizás al Estado, si es que así se lo hace o saber Europa o le obliga a Europa a España, pero yo creo que España va a seguir con este sistema. Este sistema es muy fuerte, la gente lo subestima bastante al sistema español, el sistema español es demasiado fuerte. Y yo Sí, eso fue lo que comprobé. No es fácil derribarlo. Se necesita tiempo y Trevijano sabe muy bien de eso y fueron 40 años para él luchando en contra de todo esto. sí, claro. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que estás diciendo. Es decir, porque realmente la esencia del régimen, siendo estructural, lógicamente, es decir, habiendo una inseparación de poderes formal, la esencia está en la gente. Es decir, porque el régimen se ha cuidado de crear una red lo suficientemente fuerte como tú estabas exponiendo, como para que el sistema se mantenga y si hay que reformarlo, se contará la milonga de siempre y ese enraizamiento de la mentira, ¿no? Que nos hace corruptos como pueblo, pues le dará para adelante a la pelota y seguramente es muy posible que el escenario que estabas proponiendo se pueda dar.
El mayor ejemplo de esto creo que es Podemos. Podemos, un partido que rechazaba la monarquía desde que se creó, desde su fundación, y vemos que hoy funciona en un sistema, en un régimen donde la monarquía está más viva que nunca, porque al final la figura de rey es cuestionable, pero sigue mandando, sigue ahí. La Constitución proviene también de esos pactos y de la inclusión del rey y de la aceptación por parte de Franco de él. Y vemos que es así, o sea, es todo un timo. Y Vox es parte del nuevo timo y Vox, pues es muy probable que gobierne. Yo creo que gobernará y esto aguantará porque es un sistema con mimbres muy fuertes, muy poderosos. Hay muchos intereses de que esto continúe así y será el pueblo el que decida. Esto es una batalla entre el pueblo y las instituciones y veremos quién vence. Y Juan, y hablando del rey, mm, se oyen cantos de sirena republicanos, ¿no? Es decir, el PSOE está abiertamente ya decidido por un cambio hacia una, es decir, yo creo que hacia una república federalista. Si es que puede ser algo más federal que el sistema autonómico español. No sé cómo ves esto. Es decir, tú has dicho que el rey está más vivo que nunca. Yo lo llego a dudar. Yo lo llego a dudar porque el rey está ahí escondido, no dice nada por si acaso. Y yo creo que está viendo venir que en cualquier momento le dicen, váyase usted y su dinero, que aquí pues tenemos otros planes para reformar este régimen que hasta ahora ha sido monárquico, pero que quizás a partir de ahora pues no lo sea y usted ya no pinta nada aquí. Pues no lo creo, ¿eh? Creo que el rey tiene mucha fuerza dentro de este sistema, forma parte del régimen, controla el régimen, tiene más poder del que creemos, él gobierna en la sombra, de hecho, Arabia Saudí, Estados Unidos, la persona que es encargada de visitar estos dos países es el rey, no es ningún ministro ni el propio presidente del gobierno, es el rey el que visita a dos países súper poderosos económicamente y por eso te digo que creo que Rey tiene mucha fuerza dentro de este sistema. Creo que eso de que tú hablabas de que el PSOE quería crear pues un sistema federal, una república federal, creo que eso son todo habladurías. Eso es enganchar a la gente a la idea de la izquierda y de la derecha, que les ha funcionado también, en dividirnos, y entre ellos tienen un consenso, un pacto formado desde hace muchos años. Ellos no tienen valores, ellos no son republicanos ni son monarcas, ellos son del sistema. Y el sistema pues, está representado por ellos y ellos son los que mandan y ellos son los que nos manipulan y nos engañan. Y es todo un engaño. Para mí, todo lo que diga Vox, lo que diga PSOE, lo que diga Podemos y lo que diga Ciudadanos y todos estos partidos es parte de lo mismo, de lo mismo. No tienen nada de diferente unos con otros. Son todos Vale. socialdemócratas. Vale, Juan, y bueno, nos hablabas de pactos, ¿no? Es decir, pero a ver, entendemos que el consenso es algo que ya no existe y yo creo que lo estamos viendo es decir, lo podemos comprobar con cómo están llevando las políticas, entre comillas, como a ellos les gusta llamar, ¿no? Con el gobierno actual, que, pues, es decir, que intenta frenar o reducir al mínimo la posible respuesta de la oposición. Es decir, da la sensación de que no existiera oposición. Eh, cuando, cuando, cuando había consenso, es decir, antes de que Zapatero rompiera ese consenso, que sí que mantenía lo que era el régimen de partidos conocido hasta la fecha, que era PP, PSOE, rivalizando e intercambiándose el puesto, pero que cuando llegó Zapatero, pues llegó un poco con la idea de establecer o sacar la cabeza a nivel ideológico dentro del régimen y a partir de ahí, pues la deriva nos ha ido llevando a lo que estamos hoy. Pero creo que voy a hacer aquí un matiz para que los espectadores lo entiendan. Vale. Creo que no hay que confundir las posiciones que puedan tomar líderes políticos, como por ejemplo Zapatero,
que decidió en un momento dado, y si es verdad, seguir su propia línea, no seguir la línea que llevaban los otros presidentes, como Felipe González o Aznar en política exterior. Pero yo creo que eso es simplemente una forma para ellos de ejercer más poder dentro del régimen. Pero el pacto y el consenso es intrínseco, porque al final, cuando escuchamos un debate en televisión, hablan de la participación, todos, hablan de que todos deben de participar, todos deben de legitimar este sistema, y a partir de ahí ellos se van perpetrando en el poder. Las posturas pueden ser discordantes, pero en el caso de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hemos visto que eran dos posturas prácticamente muy alejadas, pero al final han tendido la unión. Y hemos visto también al líder de Vox con la líder de Ciudadanos y Pablo Iglesias riéndose, ¿no? En los pasillos del Congreso. Creo que una cosa es la imagen y las políticas y el liderazgo que algún presidente o ministro pueda tomar, y otra es la realidad que hay detrás del sistema constituido. Y yo creo que eso es lo que entre todos debemos de destapar. Y ahora creo que se ha visto bien, ¿no? Con esto de la crisis del coronavirus, se ha visto bien de que son personas que no tienen capacidad para gobernar un país, y en los momentos más complicados, más difíciles, es donde se observa la capacidad que tienen las personas, ¿no?, para tomar decisiones, y lo hemos visto que están nulos, no tienen capacidad Exactamente, de Juan. llevar un La país. única capacidad sobresaliente que tienen es la capacidad de la propaganda, de manejar esa propaganda para crear su ejército de mentes que les crean y que les defiendan, y a partir de ahí pues poder perpetuarse en el gobierno como es su idea, lógicamente. El que está en el gobierno quiere perpetuarse, y si no lo consigue mediante buenas acciones, pues en este caso en España lo que vemos es que lo intentan mediante el lavado de cerebro masivo. Pero sí que estoy de acuerdo contigo en que ese consenso se ha visto más reducido en algunas capas, en algunas esferas de estos partidos políticos que se presentan en las elecciones, pero eso no quiere decir que en un momento de crisis, si se necesitan, se abracen. Eso no tengas dudas sobre ello, Yo porque al diría, final yo diría forman que parte. quizás puedan llegar a un nuevo consenso, quizás pueda crearse un nuevo consenso para salvar lo que parece que se está resquebrajando por todos lados, pero que ahora mismo, aunque pueda parecer, porque al final pues son personas, y aunque pueda parecer que a veces sonríen juntos y parece que se llevan incluso bien, que seguramente no se lleven mal, porque pues mira, pues tienen su sueldito, se lo llevan fresquito, como se suele decir, ¿no? Popularmente se lo llevan para casita, y bueno, y a partir de ahí pues hacen ese paripé en el Congreso. Pero sí que estamos viendo en verdad una batalla por el poder, y yo creo que con Pedro Sánchez es quizás al que más hemos visto cómo Ujú. ha desarrollado una capacidad de adaptación a las circunstancias del régimen, es decir, a las circunstancias del pacto, que ahí sí que estoy de acuerdo contigo, es decir, porque el régimen necesita de pactos. Es decir, lo hemos visto con el estado de alarma, que sin pactos no se prorrogaba, y los que antes decían no, ahora sí, y al revés, pero siempre han conseguido aliados para seguir con su idea, Yo, y, yo, seguirán, Carlos, disculpa, y seguirá así. di- Dime, dime. disculpa que te interrumpa, te pongo simplemente un ejemplo para que la gente lo pueda entender. Si yo hubiera accedido al ayuntamiento de Dos Hermanas, yo creo que hubiera sido lo peor que me hubiera pasado en mi vida, Uh porque -huh. hubiera estado 4 años arrodillado al poder, al Partido Socialista. Ellos tienen mayoría absoluta y ellos deciden sobre todos los asuntos del pueblo de Dos Hermanas. Entonces, el ejemplo es un poco, si yo hubiera accedido, al final me hubiera convertido en la misma cosa que ellos, ¿no? Al final formas parte del sistema, y si te necesitan o tú le necesitas, vas a llegar a algún acuerdo. Eso es así, porque al final el beneficio personal siempre prima. Sí, Así claro. que mi respuesta es esa. Puede tender a lo mejor el régimen a dar algunos vaivenes, porque es lógico, existe el poder, y el poder es un elemento fundamental, ya lo decía Hobbes, ¿no? O sea, el poder del Estado
es algo que los políticos adquieren y se hacen con él rápidamente, pero eso no quiere decir que en un momento dado, cuando vengan duras y malas, al final se pongan de acuerdo en casi en todo. Lo hemos visto con la renta mínima. La renta mínima es una política que Vox criticaba desde un comienzo y después ha votado, bueno, se ha abstenido, ni siquiera ha votado en contra de la renta mínima. Al final se posicionan Ujú. en límites Sí, muy entran similares. al No juego. existe, Entran al entran juego. al juego. Mm. Pues yo creo que podemos dar por finalizada la charla entrevista. Me ha parecido muy interesante lo que tienes que decir y tú como persona, es decir, el Juan Recio persona y el Juan Recio que tiene un criterio político y que lo sabes poner. Ujú. Pues yo vamos, te quiero agradecer a ti por darme la oportunidad de expresarme. Siempre hago entrevistas, siempre soy yo el que escucho a los demás y para mí ha sido un placer que tú me quieras escuchar. ¿Y qué tal? Agradecí tu llamada el otro día porque tuvimos una conversación muy interesante, creo que de las mejores, y te lo digo de verdad, de corazón, que he tenido con personas bueno, que están en el mismo ámbito de la política que yo, y darte a ti a conocer esto y a la gente de tu canal y a Movimiento Civil y a todos los espectadores, a todo Facebook, YouTube, a todo el mundo que nos ve, para mí es un placer y toda experiencia que yo haya podido tener, pues compartirla contigo y con ustedes es de verdad una alegría para mí. Así que gracias. Espero que sigas con esto, no te canses, no te aburres, sé perseverante y vamos a unirnos. Cualquier tipo de colaboración que surja, que podamos hablar en los próximos días, yo me emplazo a mí, vamos, a mí personalmente y a otras personas a hablar contigo y a generar puntos de acuerdo, de conexión, no de pacto ni consenso. Nosotros no somos gente de pacto ni de consenso, Muy sino bien. llegar a un acuerdo por la unión. Y también pues citar ya por último a Isabel Blasco, a una chica valenciana que tiene una idea maravillosa. Yo en esta última semana he intentado defender la capa y espada por las redes sociales porque ha creado una página web que se llama La Plata Junta y que va a intentar unir a todas las plataformas como la tuya, la que yo dirijo y otras más para que nos unamos de verdad y difundamos las ideas de la libertad. La conocemos a Isabel y ya tenemos también proyectada una pequeña charla con ella y para que nos explique exactamente lo que propone con el proyecto de la Plata Junta, que si bien ha nacido ya con cierta crítica, yo creo que tiene mucha posibilidad y es decir, que nace con un buen fin. Y al final eso es lo importante, es decir, todo lo demás se puede ir perfilando, ya habrá tiempo, pero lo importante, porque además que yo también he estado hablando con ella esta semana, que es una chica muy interesante también y con mucha energía, que yo es lo que valoro mucho de la gente nueva que estáis llegando, que traéis una energía que hace mucha falta que se vea, hace mucha falta que la gente le eche, le eche huevos al asunto y eso, y se muestre y haga cositas bien hechas, como las estáis haciendo. Vale, Juan. Nada, yo simplemente agradecer a José Antonio Barroso de Huelva, un chico que lucha contra la corrupción, contra las plantas químicas, allí donde hay una contaminación abismal, o sea, allí existe muchos problemas, la gente pues en pocos años, ¿no? Padece cáncer debido a toda la polución, contaminación que sufre la ciudad de Huelva y él Uh-huh. me envió esta camiseta de Basta Ya y un poco ese es el lema, ¿no? que intentamos reflejar aquí, que basta ya de este sistema que nos imponen desde arriba y que somos los ciudadanos, el pueblo español, el que puede decidir algo diferente, ¿no? Yo creo que debemos de empezar a creérnoslo. Creo que el problema es que la gente no se lo cree más lo que le dice un político o le dicen desde arriba alguna persona y deben de investigar, deben de explorar, deben de analizar las cosas y si es gracias a los vídeos que hacemos nosotros, pues bien, ¿no? Mejor.
pero que también colaboren, participen, tengan iniciativa y que sean partícipes de esto, que no seamos solamente tú, yo, Isabel y otras personas más, sino que sean más la gente que se sume. Nada, poco a poco, seguir haciendo y que siga apareciendo gente, porque seguirá apareciendo, es decir, la situación en España seguirá yendo a peor, como ha sido la tendencia, y eso pues es un campo yermo, es un campo propicio para que la gente al final acabe diciendo basta ya, basta ya. Así que, pues nada, Pues ese es el lema que quería dejar aquí, basta ya. Y basta nada, y ya y agradecer, despertemos y como despertemos y nada, y sociedad civil. agradecer pues, como siempre, a mis padres por la educación, los valores que me han dado, a mis amigos, a mi amigo Mark de Escocia, que lo echo de menos, y a todas las personas que están participando en los programas de Movimiento Civil, a toda la gente buena de este país y a ti, de verdad, gracias a todos y sigamos disfrutando de esta lucha que va a ser intensa, pero también vamos a aprender mucho entre todos. Muy bien, pues yo emplazo al público a que vean tus entrevistas porque son unas entrevistas muy, bajo mi punto de vista, muy bien hechas, muy cercanas. eh, y tú eres muy buen comunicador, ¿vale? Así que, pues, yo te echo flores a ti también, tú me las has hecho a mí, yo te las he hecho a ti. Y sin Bueno, más, eso de buen comunicador me lo dicen, pero no lo creo. No sé si eso es lo que yo creo que destaco más en la ironía que hago en las entrevistas, las cercanías, sí es verdad que intento mostrarle a la gente, pero es que es la gente la que hace el programa. Yo simplemente pregunto, ellos responden, nos lo pasamos muy bien, no solamente hablamos de política, sino hablamos de su vida personal, de cómo la gente lo está pasando verdaderamente mal. Y uh-huh. ahí es cuando nos damos cuenta de que este sistema no funciona. Cuando le hablas a la gente con el corazón, te unes a ellos, le das confianza, yo creo que esa es la clave, unir a la gente de verdad, pero que no sea no solo por política, sino por esos afectos, por esas emociones, ¿no? La gente necesita en este país cariño. Yo ya acabo, de verdad, Carlos, creo que la gente la veo muy triste en mi país, la veo Uh-huh. triste y creo que necesita recuperar esa alegría, esa positividad que tienen los españoles. Sí, señor. Pues con ese mensaje cerramos, es decir, que España vuelva a ser alegre, que los españoles vuelvan a querer a España y sin más, no olviden supervitaminarse y despartidocratizarse, que me ha salido la palabra. Suscribíos a nuestro canal, dadle al like y a la campanilla y nada, y seguidnos si es de vuestro agrado lo que hacemos aquí. Un beso a todos. Grande, Carlos. Ole por ti, Carlos. Ole por ti. Gracias.